Hola chicos, ¿cómo están? Primero que todo dale like a este video y suscríbete para más historias. Bueno, apaga la luz, esto es bajo tu propio riesgo. La primera historia se llama La puerta del campo. Una chica llamada Sofía se perdió caminando por un campo cuando estaba anocheciendo. Caminó durante horas buscando la ruta, hasta que encontró una casita vieja en medio de la nada. Golpeó la puerta. Nadie respondió. Como estaba oscureciendo, decidió entrar para refugiarse. La casa estaba completamente vacía, excepto por una mesa con una vela encendida. Sofía pensó que alguien debía vivir ahí. Entonces escuchó 3 golpes en la puerta. Toc, toc, toc. Se acercó y preguntó: ¿Quién es? Una voz respondió: Soy yo, Sofía. Ella se quedó helada. Era su propia voz. Retrocedió lentamente. La voz volvió a decir: Abrime. Estoy perdida. Sofía no abrió. Entonces escuchó pasos alrededor de la casa. Una vuelta. Otra. Otra. Después, silencio. A la mañana siguiente salió corriendo y finalmente encontró la ruta. Cuando llegó a su casa, su mamá la abrazó llorando. Sofía, pensamos que te habías perdido. Sofía le contó todo. Su mamá se quedó pálida. ¿En qué casa dijiste que entraste? Sofía describió la casa. Su mamá buscó una foto antigua. Era la misma casa. Esa casa se quemó hace 20 años, dijo. Sofía miró la foto. Y en una de las ventanas aparecía una chica. Era ella, mirándola desde adentro. Bueno chicos, esta es la siguiente historia y se llama así: El camino que no existía. Un chico llamado Tomás salió a caminar por un campo enorme. Conocía la zona desde chico y sabía que, siguiendo una cerca vieja, llegaría a una ruta. Pero después de caminar unos 20 minutos, la cerca desapareció. Miró hacia atrás. El camino por donde había venido también había desaparecido. No había árboles, casas ni luces. Solo campo hasta donde alcanzaba la vista. Sacó el celular, sin señal. Entonces escuchó una voz a lo lejos. Tomás. Se quedó quieto. Era la voz de su mamá. Mamá. Nadie respondió. Volvió a escucharla. Tomás, vení. La voz venía desde el medio del campo. Él empezó a caminar hacia ella. Después de unos minutos encontró una puerta de madera parada sola, sin ninguna pared alrededor. Y detrás de la puerta estaba su casa. Exactamente igual. Tomás abrió. Adentro estaba su mamá sentada en la cocina. Ella levantó la cabeza y lo miró aterrorizada. ¿Dónde estabas? Tomás empezó a llorar. Me perdí. Su mamá se levantó lentamente. Tomás, vos desapareciste hace 3 años. Él miró por la ventana. Afuera seguía estando el campo vacío. Y entonces escuchó su propia voz, desde afuera de la casa. Mamá, ¿dónde está Tomás? Su mamá lo agarró del brazo. No mires. Pero Tomás ya había mirado. Había alguien parado en el campo. Era él mismo. Chicos, vamos con la siguiente historia de terror: Hombre que volvió del bosque. Un chico salió a caminar solo por un bosque enorme. Conocía perfectamente el camino, así que no llevaba GPS. Después de unas horas se dio cuenta de que estaba perdido. Lo raro era que, cada vez que intentaba regresar, terminaba frente al mismo árbol. Lo marcó con una piedra para comprobarlo. Caminó durante horas. Volvió al árbol. Pero ahora había 3 piedras junto a él. Asustado, corrió en dirección contraria. Finalmente encontró un camino y llegó a una carretera. Cuando la policía lo encontró, llevaba desaparecido 2 días. Él juraba que solo había estado caminando unas 5 horas. Lo peor fue cuando revisaron su mochila. Tenía una grabación de audio que él no recordaba haber hecho.
En ella se escuchaba su propia voz diciendo: «No sigas caminando. Ya te vio». Y detrás de su voz se escuchaban pasos acercándose. Historia número 4. La mujer que apareció en medio de la nada. Una mujer desapareció mientras viajaba por una zona desértica. Su auto fue encontrado abandonado. No había huellas alrededor, ni señales de accidente. Durante semanas no encontraron nada. Hasta que un hombre que vivía a kilómetros de allí llamó a la policía. Dijo que una mujer había aparecido caminando frente a su casa durante la madrugada. Estaba descalza, llena de polvo y repetía: «¿Dónde está la carretera?». Cuando le preguntaron quién era, dio su nombre. Era la mujer desaparecida. Pero había algo imposible. La mujer decía que había estado perdida unas 6 horas. La policía comprobó la fecha. Habían pasado 19 días. Ella nunca pudo explicar dónde había estado durante ese tiempo. El senderista que escuchaba a su amigo. 2 amigos subieron una montaña. Uno de ellos se adelantó unos metros y desapareció detrás de una formación rocosa. El otro empezó a llamarlo. «Lucas». Desde lejos escuchó: «Estoy acá». Siguió la voz. Pero no encontró a nadie. Volvió a gritar: «Lucas». Otra vez: «Estoy acá». La voz parecía venir de una zona todavía más profunda de la montaña. Continuó siguiéndola durante casi una hora. Entonces escuchó a su amigo gritar: «No me sigas». El senderista se quedó congelado. Porque esa vez la voz había venido desde atrás de él. Cuando se dio vuelta, no había nadie. Y desde la montaña volvió a escucharse: «Estoy acá». El campamento vacío. Un grupo de jóvenes acampó en una zona completamente aislada. A la mañana siguiente, uno de ellos había desaparecido. Pensaron que se había levantado temprano. Buscaron durante horas. Nada. Al segundo día encontraron sus zapatillas junto a un árbol. Al tercer día encontraron su teléfono. Todavía tenía batería. Había una última grabación de voz. Se escuchaba al chico respirando rápidamente. Después decía: «Hay alguien caminando alrededor de mi carpa». Silencio. Luego: «Pero cada vez que salgo a mirar, las huellas empiezan desde mi propia carpa». La grabación terminaba con un golpe. Nunca encontraron al chico. El sendero de los árboles. Luke salió a caminar por un bosque cerca de su casa. Había ido muchas veces y conocía un sendero que atravesaba los árboles y llegaba hasta un pequeño lago. Pero ese día, después de caminar unos 20 minutos, se dio cuenta de que algo había cambiado. Los árboles eran demasiado altos. El sendero parecía mucho más largo de lo normal. Miró hacia atrás y ya no podía ver la entrada. Intentó usar el celular, pero no tenía señal. Siguió caminando hasta encontrar un cartel viejo clavado en un árbol. Decía: «Si llegaste hasta acá, no sigas caminando». Lucas pensó que era una broma. Decidió regresar. Pero cuando se dio vuelta, vio otro cartel. Estaba a unos metros detrás de él. Decía: «Ya es tarde para volver». Lucas corrió sin saber hacia dónde iba. Después de varios minutos, salió del bosque. Reconoció el lugar inmediatamente. Era el lago. Pero había algo imposible. En la orilla había una mochila idéntica a la suya. Lucas se acercó. Dentro encontró su celular. El problema era que él todavía tenía el suyo en el bolsillo. Y en la pantalla del celular que estaba dentro de la mochila había una nota. Que decía: «No vuelvas al bosque». La calle que no estaba. Una chica llamada Martina volvía caminando a su casa después de visitar a una amiga. Conocía perfectamente el barrio, así que decidió tomar un atajo por una calle tranquila. Después de unos minutos, notó algo raro. No reconocía ninguna de las casas. Miró el celular, seguía teniendo señal,
pero el mapa mostraba que estaba caminando por una calle que no existía. Martina decidió volver por donde había venido. Caminó 10 minutos. 20. 30. Pero la calle seguía igual. Entonces vio una casa con una bicicleta rosa apoyada contra la puerta. Le pareció conocida. Siguió caminando y, unos minutos después, volvió a ver la misma bicicleta rosa. Ahí entendió que estaba caminando en círculos. Asustada, llamó a su mamá. El teléfono sonó una vez y se cortó. En ese momento, escuchó que alguien abría la puerta de la casa. Martina salió corriendo. Cuando finalmente llegó a una avenida conocida, miró hacia atrás. La calle había desaparecido. Y en su celular, el historial del mapa mostraba algo todavía más extraño. Había estado caminando durante 3 horas, pero según el GPS nunca se había movido del mismo lugar.